Creed en sus profetas. Miércoles 4 de septiembre 2024. Marcos 8. Jesús alimenta 4,000. En aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces él mandó a la multitud recostarse en tierra, tomó los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pescaditos, y después de bendecirlos, él mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron 7 cestas de los pedazos que habían sobrado, y eran como 4,000. Él los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Los fariseos piden una señal. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal? De cierto les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. La levadura de los fariseos. Se habían olvidado de llevar pan y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les mandó diciendo: Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo: ¿Por qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, ¿no se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 7. Él les preguntó: ¿Todavía no comprenden? Jesús sana a un ciego en Betsaida. Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que le tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó: ¿Ves algo? Al mirar, él decía: Veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y el ciego miró intensamente. Y fue restaurada su vista y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús lo envió a su casa diciéndole: No entres en la aldea. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿Pero ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él. Jesús anuncia su muerte y victoria. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Condiciones para seguir a Jesús. Y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Porque ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El deseado de todas las gentes. Capítulo 59. Conspiraciones sacerdotales. Les insinuó que a fin de mantener su autoridad debían dar muerte a Jesús. Ellos siguieron este consejo.
El hecho de que pudieran perder el poder que entonces ejercían era suficiente razón, pensaban, para que llegasen a alguna decisión. Con excepción de algunos miembros que no osaron expresar sus convicciones, el Sanedrín recibió las palabras de Caifás como palabras de Dios. El concilio sintió alivio, cesó la discordia. Decidieron dar muerte a Cristo en la primera oportunidad favorable. Al rechazar la prueba de la divinidad de Jesús, estos sacerdotes y gobernantes se habían encerrado a sí mismos en tinieblas impenetrables. Se habían puesto enteramente bajo el dominio de Satanás para ser arrastrados por él al mismo abismo de la ruina eterna. Sin embargo, estaban tan engañados que estaban contentos consigo mismos. Se consideraban patriotas que procuraban la salvación de la nación. Con todo, el Sanedrín temía tomar medidas imprudentes contra Jesús, no fuese que el pueblo llegara a exasperarse y la violencia tramada contra él cayera sobre ellos mismos. En vista de esto, el concilio postergó la ejecución de la sentencia que había pronunciado. El Salvador comprendía las conspiraciones de los sacerdotes, sabía que ansiaban eliminarle y que su propósito se cumpliría pronto. Pero no le incumbía a él precipitar la crisis y se retiró de esta región llevando consigo a los discípulos. Así, mediante su ejemplo, Jesús recalcó de nuevo la instrucción que les había dado. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Había un amplio campo en el cual trabajar por la salvación de las almas, y a menos que la lealtad a él lo requiriera, los siervos del Señor no debían poner en peligro su vida. Jesús había consagrado ahora el mundo 3 años de labor pública. Ante el mundo estaba su ejemplo de abnegación y desinteresada benevolencia. Su vida de pureza, sufrimiento y devoción era conocida por todos. Sin embargo, solo durante ese corto periodo de 3 años pudo el mundo soportar la presencia de su Redentor. Su vida fue una vida sujeta a persecuciones e insultos. Arrojado de Belén por un rey celoso, rechazado por su propio pueblo en Nazaret, condenado a muerte sin causa en Jerusalén, Jesús con sus pocos discípulos fieles halló temporariamente refugio en una ciudad extranjera. El que se había conmovido siempre por el infortunio humano, que había sanado al enfermo, devuelto la vista al ciego, el oído al sordo y el habla al mudo, el que había alimentado al hambriento y consolado al afligido, fue expulsado por el pueblo, el cual se había esforzado por salvar. El que anduvo sobre las agitadas olas y con una palabra calló su rugiente furia, el que echaba fuera demonios que al salir reconocían que era el Hijo de Dios, el que interrumpió el sueño de la muerte, el que sostuvo a miles pendientes de sus palabras de sabiduría, no podía alcanzar el corazón de aquellos que estaban cegados por el prejuicio y el odio y rechazaban tercamente la luz. Capítulo 60. La ley del nuevo reino. Este capítulo está basado en Mateo 20, 20 al 28, Marcos 10, 32 al 45 y Lucas 18, 31 al 34. El tiempo de la Pascua se estaba acercando y de nuevo Jesús se dirigió hacia Jerusalén. Su corazón tenía la paz de la perfecta unidad con la voluntad del Padre y con paso ansioso avanzaba hacia el lugar del sacrificio. Pero un sentimiento de misterio, de duda y temor sobrecogía a los discípulos. El Salvador iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Otra vez Jesús llamó así a los 12 y con mayor claridad que nunca les explicó su entrega y sufrimientos. He aquí, dijo él, subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a las gentes y será escarnecido e injuriado y escupido, y después que le hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía.